Amigos de la nostalgia, el antaño y los buenos recuerdos, bienvenidos a la tercera entrega de nuestra serie acerca del máximo evento deportivo del año. Si no han visto las dos primeras, aquí se las dejo para que las disfruten y las compartan con sus amigos y con todos los futboleros viejeros. Les recuerdo que lo estamos haciendo de forma aleatoria en el tiempo para que vean los videos cuando ustedes quieran. Estos son 150 curiosidades y datos viejeros de los mundiales, parte 3. Como siempre, en la compañía de Viejeras. Dato número 51. Fritz y Ottmar Walter fueron reconocidos como los primeros hermanos en ser campeones del mundo en Suiza 54. Mundial que también tuvo a las dos selecciones más goleadoras de la historia, Hungría con 27 goles y Alemania con 25. También allí se dio la primera transmisión por televisión en el juego inaugural entre Francia y Yugoslavia, ya que Eurovisión lo transmitió para Francia, Suiza, Bélgica, Inglaterra, Italia, Dinamarca, Holanda y Alemania. Así como la primera transmisión en colores se dio en México 70. Dirección: Enrique Segoviano. Dato número 52. La mayor vergüenza deportiva para Argentina en la historia de los mundiales se dio en Suecia 58 cuando perdió 6-1 ante Checoslovaquia. El partido, que se jugó en el estadio Olimpia de Helsingborg en la fase de grupos, se conoce como el desastre de Suecia, y nos queda el recuerdo del único gol argentino marcado por Omar Orestes Corbata, que jugó en Colombia para el Deportivo Independiente Medellín. Este partido determinó la renuncia del director técnico argentino Guillermo Stabile y la protesta de los hinchas, que recibieron al equipo en el aeropuerto lanzándole monedas. Una de las consecuencias de la goleada fue la determinación de la Federación de Fútbol Argentino en modernizar su estructura y darle un vuelco total a la manera en la que estaban manejando el deporte. Bien, muchachos, una gran multitud vino a recibirnos aun cuando perdimos. Dato número 53. La primera participación de la selección colombiana en una eliminatoria mundialista se dio para Suecia 58, ya que para los mundiales de 1930 y 1934 el país aún no estaba afiliado al máximo rector del fútbol mundial. Para las eliminatorias de 1950 y 1954 la federación estaba desafectada del organizador de los eventos mundiales, ya que después del Bogotazo de 1948 y de una huelga en Argentina en 1949, el dirigente Alfonso Senior, junto a otros colegas, deciden traer a las máximas estrellas del fútbol gaucho a nuestro país, como Di Stéfano, Pedernera y Rossi, iniciando el periodo conocido como El Dorado, lo que hizo que la Federación Internacional del Fútbol determinara a nuestra liga como pirata. ¡Sorpresa! Dato número 54. Víctor del Áquila fue un hincha argentino que a sus 12 años tuvo un accidente mediante una descarga eléctrica que le hizo perder sus dos brazos. En la final de 1978 entre su país y Países Bajos, decidió desafiar a la seguridad y saltó a la cancha, en algo que ya era familiar para Víctor, ya que lo había hecho en la final del torneo nacional entre Racing y River. Una vez terminó el partido, el Pato Fillol y Tarantini se funden en un abrazo. En ese momento Víctor entra en acción y un fotógrafo toma la placa que le daría la vuelta al mundo en la revista El Gráfico. Toqué el cielo, amigo. Te puedo asegurar que gracias al fútbol toqué el cielo con las manos. Fueron las palabras de Víctor en uno de los episodios más lindos de la historia del fútbol, conocido como El Abrazo del Alma. Por eso, que la levante Víctor. Dato número 55. Trifon Ivanov fue el líbero de la selección de Bulgaria que alcanzó el cuarto lugar en Estados Unidos 94. Compartió selección con estrellas como Mijailov, Stoichkov y Jordan Leshkov, que se convirtió luego en alcalde y tuvo problemas penales por corrupción. Ivanov fue conocido como el lobo búlgaro por las fuertes facciones de su cara y su manera de jugar, fuerte pero leal. Su carrera la hizo en equipos como el CSKA Sofía, el Betis de España, el Austria Viena y el Rapid de Viena. Lamentablemente un paro cardíaco le sacó la roja en este mundo tan solo con 50 años. ¡Un lobo! ¡Un lobo! ¡Un lobo! ¿No se te ocurre nada mejor? Dato número 56. El 2 de junio de 1962, el local Chile vence a Italia 2-0, con anotaciones de Jaime Ramírez y Jorge Toro en el Estadio Nacional. Este juego fue conocido como la Batalla de Santiago. El partido empezó con un ambiente bastante hostil, por reportajes ofensivos hacia Chile por parte de la prensa italiana. A raíz del juego fuerte, el juez central, el inglés Ken Aston, tuvo que expulsar a los italianos Giorgio Ferrini y Mario David. La situación en la cancha con los jugadores estaba saliendo tanto de control que los
carabineros chilenos tuvieron que intervenir. Otro de los jugadores involucrados en temas de violencia en el campo fue Leonel Sánchez de Chile, pero este no fue expulsado. El máximo rector del fútbol, al ver la incapacidad de los jueces en este tipo de situaciones, decidió implementar en el futuro el uso de tarjetas para que el juego no se saliera de control. Curiosamente, el primer jugador en ver la roja en un mundial fue el chileno Carlos Caselli en 1974. ¿Y esto es una bronca de fútbol? Vengan muchachos, abramos la escuela, ¡vamos! Dato número 57. James Rodríguez en el 2014 logró una marca casi inimaginable para los colombianos, ser goleador de un mundial. En 5 partidos logró 6 anotaciones, a Grecia, Costa de Marfil, Japón, Brasil en cuartos de final y a Uruguay por 2 en octavos. También tuvo la bota de oro, el mejor gol y estuvo en el 11 ideal del mundial, así como el premio Puskás al mejor gol de la temporada 2013-2014. Yo quiero ser profesional. Dato número 58. El Tongo Vergüenza de Gijón hace referencia al partido jugado el 25 de junio de 1982 entre Alemania Federal y Austria. El juego, que hizo parte de la fase de grupos del Mundial de España 82, terminó con triunfo de los alemanes 1-0. Todo terminó muy rápido, ya que al minuto 11 Horst Rubeck marcó la única anotación. El resultado le convenía tanto a alemanes como austriacos, ya que previamente conocían el resultado de Argelia y cómodamente podían pasar a la siguiente ronda eliminando a los africanos. La indignación se apoderó de los asistentes al estadio, que los castigó con gritos y rechiflas. Años después, varios jugadores alemanes ofrecieron disculpas públicas por haber amañado el partido. Esto hizo que la Federación Internacional del Fútbol de ahí en adelante hiciera que todos los partidos finales de cada fase de grupos se jugaran simultáneamente. ¡A ver, bultos! Dato número 59. William Vinasco Chamorro es un reconocido narrador, locutor y empresario colombiano. Fue la voz que identificó por muchos años y desde sus inicios al Gol Caracol, al lado de comentaristas como Adolfo Pérez y Javier Hernández Bonet. Hizo famosas sus frases como mucho toque toque y de aquello nada, no me diga más, que no me esperen en la casa, la bola va rodando y el tiempo va pasando, y encima del palo de mango. En cuanto a los mundiales, narró en televisión para la alianza entre RTI, Punch y Caracol el Mundial de México 86, y para Italia 90 para las mismas empresas, sumadas a otras 3 en lo que conocimos como OTI Colombia. Y es precisamente en ese mundial en el que su voz le dio la vuelta a todo el país narrando el gol de Freddy Rincón ante Alemania. Pero lo que muy pocos sabían, y que terminó confesando varios años después en el programa Los Informantes de Caracol Televisión, fue que se quedó sin voz gritando el gol, y la narración la terminó haciendo su hermano Jorge. Cuando le preguntaron a Vinasco el por qué no lo había hecho público en su momento, respondió jocosamente: porque lo contratan a él y me sacan a mí. Esta noche que no me esperan en la casa. Dato número 60. El primer balón utilizado en un mundial se llamó Modelo T. Después vinieron otros como el Federale, Coupe du Monde y Duplo T. Todos fabricados en cuero y con vejiga, lo que los hacía pesados y hasta dolorosos. Según los expertos, estos son los mejores balones usados en los mundiales. El Team Gaze del 2006 por su equilibrio y por tener 14 paneles unidos térmicamente. El Telstar Durlast de 1970 y 1974 con su diseño de 32 paneles blancos y negros para una mejor visualización en televisión. El Tango Durlast, presente en 1978 y 1982. El Azteca de 1986, que fue el primero que utilizó materiales sintéticos. El Etrusco de 1990 con su capa de espuma negra interior que lo hizo más veloz. El Febernova del 2002 por sus colores y tecnología. El Alrila del 2022, aerodinámico y veloz. Y el Telstar del 2018 por la nostalgia. Bueno, y también tenemos que hablar del más polémico, el Jabulani del 2010, muy difícil de controlar y al cual sus detractores despectivamente lo describían como una pelota de playa. Esperemos pues cuál es el desempeño del Trionda en 2026. Dato número 61. Naranja Mecánica es una película de culto de 1971 dirigida por Stanley Kubrick, basada en el libro escrito por Anthony Burgess años atrás. Es una crítica cruda a la sociedad de ese momento. A inicios de la misma década, el técnico neerlandés Rinus Michels implementa el fútbol total en el Ajax, con postulados como la movilidad de los jugadores, intercambio de posiciones, presión alta y posesión del balón. Muy pronto ese modelo se implementó en la selección nacional de Países Bajos, con jugadores como Johan Cruyff, Johan Neeskens, Rudy Krol, Johnny Rep y los gemelos Van de Kerkhoff, haciendo que la naranja mecánica del fútbol, es decir, Países Bajos u Holanda como la conocimos nosotros,
otros acceder a las finales de los mundiales de 1974 y 1978. Conservando algunos de esos preceptos, llega a las semifinales en 1998 y en el 2014, así como la final del 2010, siendo una de las selecciones de las que se espera muy pronto sea campeona mundial. Aquí recordamos el uniforme de nuestro equipo nacional en los 70s y parte de los 80 que llamábamos el zapote mecánico, y nuestros vecinos que hablan de la remolacha mecánica. Tengo fe de que sé, tengo fe de que sé. Dato número 62. Y hablando de Países Bajos, su jugador más emblemático y uno de los más importantes en la historia del fútbol merece capítulo aparte. Y este es Johan Cruyff, destacado en el Ajax de Ámsterdam y en el Barcelona, también por dirigir el famoso Dream Team del equipo culé en el año 92. Fumador empedernido al que se le contaba más de 80 cigarrillos al día, un hombre de fuerte carácter y absolutamente antimadridista, el que se negó a salir expulsado en España en 1975 y quien decidió no viajar a Argentina al Mundial de 1978 para preservar su seguridad tras un intento de secuestro en Barcelona, aunque otras fuentes aseguran que no lo hizo por estar en desacuerdo con el gobierno de Videla, y quien se negó a utilizar las 3 franjas del patrocinador del equipo de su país porque su contrato estaba con la marca del felino. El fútbol me lo ha dado todo en la vida, en cambio fumar casi me lo quita. Dato número 63. El Estadio Azteca de la Ciudad de México tiene una capacidad de 83.264 espectadores. Es propiedad del grupo Televisa. Tiene la marca de albergar 24 partidos mundialistas, 10 en el 70, 9 en el 86 y 5 en el 2026. También es el único con 2 finales viendo coronar a Pelé y a Maradona, el juego del siglo de 1970 entre Italia y Alemania, y 3 inauguraciones mundialistas incluida la del 2026. Dato número 64. Laurent Blanc fue el líder de la defensa de Francia que ganó el título en 1998. En ese campeonato hizo famosa la cábala de besar la cabeza pelada del portero Fabien Barthez antes de empezar cada partido para la buena suerte, aunque realmente no la necesitaba tanto por la calidad de jugadores como Zidane, Trezeguet, Pires, Thuram, Desailly, Henry, Petit, Djurkaeff, el mismo Blanc y Deschamps. Así todo se dio y el equipo de Aimé Jacquet resultó campeón. Y hasta el mismísimo presidente francés de la época, Jacques Chirac, terminó besando la cabeza calva de Barthez. Inténtalo, es como besar una palanqueta. Dato número 65. El médico Carlos Salvador Vilardo, campeón con Argentina en 1986, es un hombre metódico y obsesivo con la táctica, también reconocido por ser un gran cabalero. Entre las más conocidas en la concentración del equipo argentino en México están las siguientes: poner siempre canciones como la banda sonora de Rocky, Eclipse Total del Amor y Gigante Chiquito de Sergio Denis en el autobús que transportaba a la selección, y tomarse el tiempo suficiente en el transporte hasta que las 3 canciones sonaran completas. Estaba estrictamente prohibido para los jugadores comer pollo y vestir alguna prenda de color verde. Le pedía a los jugadores repetir sistemáticamente algunas acciones y utilizar amuletos. Pidió cambiar el uniforme de competencia del equipo por uno fabricado en algodón. Hizo que los jugadores vieran excesivamente videos de partidos de fútbol. Y también escondía la ropa de los jugadores para generar algo de sufrimiento. Se dice que la concentración del equipo argentino en México fue bastante difícil. Incluso se habla de enfrentamientos con Daniel Pasarela, que pertenecía a la escuela de Menotti, campeón en el 78 y gran rival conceptual de Bilardo. También hay versiones según las cuales el grupo pidió cambio de director técnico en pleno mundial. Dato número 66. El álbum de láminas oficial del mundial tuvo cambios positivos para su versión de 1998, mejor calidad del papel y un diseño más moderno y colorido. Pero los coleccionistas tenían una gran frustración cuando llegaban a la página de la selección de Irán, ya que el fabricante de los álbumes no tenía derechos de imagen de los jugadores del equipo asiático, razón por la cual esa era una página en blanco. Pero el lío se arregló en plena competencia y se empezaron a imprimir las láminas con las fotos de los jugadores. En Europa se empezaron a vender como valor agregado de las revistas deportivas, pero en continentes como el americano la cosa estaba muy difícil, convirtiendo las láminas en objetos caros de colección, y así muchos aficionados se tuvieron que conformar con fotocopias. Entre los coleccionistas de la época circulaba un rumor que supuestamente decía que el equipo iraní no se dejó tomar fotografías por temas religiosos.
No pizza, solo Klavkala. Dato número 67. Después del 5-0, Colombia llegaba como uno de los favoritos a ganar el Mundial de USA 94, jugando varios partidos como local, así como en Venezuela, México, Estados Unidos y hasta Arabia. Fue un total de 21 juegos, de los cuales hubo 14 victorias, 6 empates y una derrota ante Bolivia en Villavicencio 1-0. Y les voy a contar algo que tal vez los más jóvenes no entiendan, y es que tuvo amistosos ante clubes como la Fiorentina, el Sao Paulo, el Parma, el Bayern Múnich, el Eintracht de Frankfurt, el Milan, el Palmeiras. Y según dicen las malas lenguas, cuando jugaba la selección de local, sus rivales no llegaban en muy buenas condiciones, es decir, enguayabados, y era presa fácil del equipo de Maturana. También fue célebre la advertencia del máximo rector del fútbol a la federación por la utilización del logo del patrocinador en las camisetas del equipo, algo que está prohibido. Los expertos en fútbol dicen que esa fue una de las razones para que Colombia no rindiera en el mundial, ya que el equipo llegó reventado, esto sumado a las acusaciones de indisciplina. También influyó la lesión que sufrió el pibe Valderrama en su menisco en el partido ante Suecia, y que por los tiempos de recuperación hizo que no llegara en su mejor momento al torneo. Incluso se habló de reemplazarlo con jugadores de su mismo corte como Alexis García y Alex Escobar, pero finalmente el pibe resultó yendo al mundial, lamentablemente con pocos resultados. Puro pelado. Dato número 68. La historia del trofeo de los mundiales se divide en dos partes. Con el trofeo llamado Victoria, renombrado posteriormente como Jules Rimet en homenaje al dirigente francés, que tenía la imagen de la diosa Nike o Nike, fabricado en oro y plata y que estuvo vigente entre 1930 y 1970 cuando se le entregó definitivamente a Brasil por ganar su tercer mundial. El segundo y actual fue diseñado por Silvio Gazzaniga, mide 37 centímetros y pesa casi 7 kilos. Es de oro de 18 quilates y la base de malaquita. Hay que aclarar a los amigos viajeros que el original siempre va a estar en Zurich y a los campeones cada 4 años se les entrega una réplica bañada en oro. Yo gané. Y como queremos ganarnos la Copa del Mundo de sus corazones, nos invitamos a que se suscriban al canal y nos sigan en todas nuestras redes para que conozcan los contenidos. Dato número 69. El marketing de emboscada es una estrategia comercial según la cual una marca ataca directamente al patrocinador oficial de un evento, contratando figuras de este sin infringir las normas de patrocinio por parte del competidor. Uno de los ejemplos más conocidos de esta táctica comercial fue en Atlanta 96 durante los Juegos Olímpicos, cuando la firma norteamericana del Chulito se apoderó del evento, siendo el patrocinador una importante firma inglesa. Pues bien, en los mundiales de fútbol pasó algo similar con la marca de gaseosas más importante del mundo que ha sido su patrocinador durante varios años. Su gran competidor, con quien rivaliza en la famosa guerra de las colas, optó por contratar a los mejores jugadores que protagonizaron espectaculares comerciales y numerosos eventos durante la realización del mundial. Es así como con la marca azul se asociaron fácilmente nombres como Ronaldo, Ronaldinho, Messi, Henry, Kaká, Lampard y Drogba. Y en el ámbito local jugadores como Chaza García, no sé por qué, Leonel Álvarez y Juan Guillermo Cuadrado. Pero siempre he salido vencedor gracias a que me protege la cruz de Gólgota. Dato número 70. Antonín Panenka es un futbolista que jugó para la selección de Checoslovaquia y que se hizo famoso en la Eurocopa de 1976 tras cobrar un penal picando la pelota. Por eso esa jugada se conoce popularmente como cobro a lo Panenka. Algunos penales célebres de la historia de los mundiales que fueron pateados de esa manera fueron el de Zinedine Zidane en la final del 2006, el de Hakimi a España en el 2022 y el de Loco Abreu a Ghana en el 2010. Este último tiene un condimento muy especial, ya que el partido termina en los 90 minutos reglamentarios 1-1 con goles de Muntari y Forlán. Ya en el minuto 120, en una llegada de Ghana, Luis Suárez se viste de portero y saca el balón con la mano de la raya y es expulsado. El árbitro pita penal y Asamoah Gyan frente a Muslera estrella el balón en el travesaño. El juego llega hasta la definición desde los 12 pasos y es ahí cuando el Loco Abreu con su loca definición lleva a Uruguay hasta la semifinal. El Seba habitualmente lo pica, por Dios. ¡Gol! Dato número 71. Cafú para muchos es el mejor lateral derecho de la historia, jugando para Sao Paulo, Zaragoza, Palmeiras, Milan y Roma, y siendo campeón de Copa América, Copa Libertadores, Champions League, Mundial de Clubes, Recopa Suramericana, Supercopa Suramericana, Copa Intercontinental de Clubes, Recopa de Europa, Supercopa de Europa, Copa Confederaciones y 3 finales del mundo jugadas consecutivamente. La primera fue en 1994 con 24 años, entrando al minuto 2 reemplazando a Jorginho por lesión, partido que significaría el tetracampeonato para Brasil. El segundo fue en 1998 en la derrota 3-0 ante Francia y el tercero en el triunfo 2-0 ante Alemania en el 2002, siendo capitán y levantando la copa.
Dato número 72. La ola fue inventada en 1981 en un partido de béisbol entre los Yankees y los Atléticos de Oakland por el animador Crazy George Henderson, pero se popularizó en todo el mundo y se le atribuye a los mexicanos por el mundial realizado en ese país en 1986, gracias entre otras cosas a la famosa bebida gaseosa que es el patrocinador de los eventos mundiales de fútbol. ¡Home run! ¡Bien! No. Dato número 73. Este es el listado de los jugadores colombianos o con ascendencia colombiana que han jugado el mundial con otras camisetas. Carlos Llamosa con Estados Unidos en el 2002, Alejandro Bedoya con el mismo país pero en el 2014, Jonathan Osorio con Canadá en el 2022 y en el mismo año Jesús Ferreira, el hijo de David, con Estados Unidos. También tenemos que recordar a Johan Vollanten, que se nacionalizó suizo y que por una lesión no pudo hacer parte del Mundial 2006. Para el Mundial 2026 el delantero Julián Quiñones jugará con la selección mexicana, mientras que el defensor del Arsenal Cristian Mosquera no fue tenido en cuenta por España. Ay, qué orgullosa, a veces no me siento. Pero como marica, es que ustedes viven acá. Dato número 74. El gol más rápido de la historia de los mundiales fue marcado a los 11 segundos de juego por el turco Hakan Şükür en el partido en que su equipo derrotó a Corea por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2002. El récord hasta ese momento lo tenía Václav Masek de Checoslovaquia, que le marcó a México a los 16 segundos en Chile 62. Después de su retiro como futbolista, Hakan Şükür se dedicó a la política y fue diputado en su país. Por problemas con el gobierno turco tuvo que huir y ahora vive en California, con empleos muy dignos pero lejos de las grandes superestrellas del fútbol, como entrenador en colegios, vendedor de libros y conductor de plataformas de transporte. Dato número 75. La selección de Escocia debuta en los mundiales en 1954 en Suiza. Allí pierde sus dos partidos, inicialmente con el campeón vigente Uruguay 7-0, luego ante Austria por la mínima diferencia. Varios factores afectaron el rendimiento de los escoceses, como saltar a la cancha con gruesas camisas de lana cuando la temperatura estaba por encima de los 38 grados centígrados. El hecho de haber viajado solamente con 13 futbolistas mientras que las demás selecciones llevaban 22. Aunque eso sí, el combo de los dirigentes era bastante numeroso y la renuncia de su técnico en plena competencia. Y las ñapas. Las ñapas. El jugador más alto en jugar un mundial es el neerlandés Andres Nopper con 2 metros 3 centímetros en el Mundial de Qatar 2022. También se destacan Peter Crouch, la jirafa, que jugó para Inglaterra los mundiales del 2006 y el 2010, cuya estatura es 2 metros 1 centímetro. El portero belga Thibaut Courtois, que ha participado en 2014, 2018 y 2022 hasta la fecha con 2 metros. Y también el checo Jan Koller, que jugó en el mundial del 2006 con 2 metros 2 centímetros. Mientras que el más bajito es el marroquí Ilias Chair, que mide 1.64 metros y participó en el Mundial del 2022. Otras fuentes hablan del ecuatoriano Cristian Lara en el año 2006 con 1.62 metros. Aunque en el club de los petizos también hay nombres célebres como Xherdan Shaqiri, Lionel Messi, Diego Armando Maradona y el mismísimo Rey Pelé. Pero como los récords están para romperlos, el portero austriaco Florian Weigl será el más alto con 2.05, mientras que el panameño César Yanis con 1.60 el más bajo en la historia de la competición. En el Mundial del 70 la marca del felino le pagó $120.000 a Pelé por solo atarse los cordones de los botines antes de cada saque inicial para lograr visibilidad. Así tuvieron uno de sus mejores años en ventas. El máximo goleador de Perú en los mundiales es Teófilo Cubillas con 10 anotaciones, mientras que Ener Valencia es el mejor anotador de Ecuador con 6 tantos y contando. Y bien, amigos viajeros, hasta aquí la tercera entrega de esta entretenidísima serie. Si no han visto las dos primeras, aquí se las dejo para que las vean y las comenten. También los invito nuevamente a que se unan al canal para que conozcan todos nuestros contenidos. Suscríbanse, denle like y compartan con todos sus amigos futboleros. Nos vemos en la cuarta entrega, en la que empezaremos en el dato número 76. Y recuerden, siempre que haya nostalgia, antaño y buenos recuerdos estará Viejeras.